Mientras mis primos celebraban los millones que habían recibido en el funeral de mi abuelo, yo me quedé allí, sosteniendo un sobre arrugado con un solo billete de avión dentro. Todos se rieron de mí ese día. 6 meses después, me rogaban que los perdonara. Me llamo Nathan Whitmore, y estoy a punto de contarte cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo de todo lo que nunca supe que necesitaba. Pero primero, déjame presentarte a los jugadores de esta partida que mi abuelo planeó desde más allá de la tumba. Estaba Preston, mi primo mayor, con su traje Armani de $5.000, practicando ya su discurso de director general. Mallory, su hermana, apenas ocultaba la emoción detrás de sus gafas de diseñador, seguramente pensando qué filtro de Instagram usaría para mostrar su nuevo yate. Sus padres, Vernon y Beatrice, parecían buitres que al fin habían encontrado su presa. Mi tío ya extendía la mano hacia los papeles que sostenía el abogado. Y luego estaba yo, el profesor de historia de secundaria que había conducido 3 horas en un Honda Civic con los frenos desgastados solo para despedirse del único miembro de la familia que alguna vez me vio de verdad. El abuelo Roland había construido un imperio desde la nada. Convirtió un solo barco pesquero en Whitmore's Shipping Industries y todos querían su parte del reino. Todos menos yo. Yo solo quería 5 minutos más para jugar al ajedrez con el viejo que me enseñó que las jugadas más poderosas son las que nadie ve venir. Ese funeral no era solo una despedida. Fue el día en que aprendí que a veces el regalo más pequeño guarda el secreto más grande y que quienes se ríen de ti suelen estar parados sobre un suelo a punto de derrumbarse. Mi alarma sonaba a las 5:30 cada mañana de lunes a viernes, igual que en los últimos 6 años desde que empecé a enseñar en el Lincoln High School de Detroit. El techo de mi pequeño apartamento de una habitación tenía la misma mancha de humedad con forma del estado de Texas si entrecerrabas los ojos. El perro del vecino ya ladraba puntualmente, y escuchaba a la señora Chen comenzar sus ejercicios matutinos a través de las paredes delgadas como papel. Esa era mi vida, predecible, modesta y completamente distinta al mundo en el que crecí. Ser un Whitmore significaba algo en ciertos círculos: clubes náuticos, escuelas privadas, casas de verano y carteras de inversión. Para mí significaba elegir entre pagar el alquiler o reparar la transmisión del coche, porque había renunciado a todo eso para enseñar historia a adolescentes. Mi padre, Dennis, entendía esa decisión. Fue el único que lo hizo. Murió cuando yo tenía 15 años, de un infarto en su escritorio mientras revisaba contratos para la división de mi tío Vernon. Pasó su vida siendo el responsable, el confiable, el que nunca se quejaba cuando Vernon se quedaba con el mérito de sus ideas. Lo último que me dijo fue: «Nathan, no dejes que te conviertan en algo que no eres. Tu abuelo me hizo eso, y mira cómo terminé». 3 horas después, había muerto. Mi madre, Grace, recogió los pedazos. Era enfermera en el Hospital General de Detroit y trabajaba turnos de 12 horas para mantenernos a flote, después de descubrir que papá había cedido la mayoría de sus acciones para cubrir las malas inversiones de Vernon. Así era él, siempre limpiando los errores de otros, siempre creyendo que familia significaba sacrificio. Mamá nunca pronunció una palabra amarga, pero vi cómo miró a Vernon en el funeral de papá, y entendí que a veces la ira más profunda no necesita palabras. El abuelo Roland era un enigma envuelto en un traje de 3 piezas. Construyó Whitmore's Shipping con un solo barco comprado con el dinero de su baja naval tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando nací, ya tenía una flota de buques, almacenes en 12 ciudades y suficiente dinero para comprar lo que quisiera. Pero había algo sobre él: no creía en regalar, creía en ganarse las cosas. Cada cumpleaños venía con un billete de $20 y una nota que decía: «Haz que valga más». Cada Navidad era algo práctico: libros de negocios o cursos en línea de contabilidad. La única vez que parecía interesado en mí era durante nuestras partidas de ajedrez de los domingos. Comenzó cuando yo tenía 10 años, justo después de ganar el torneo escolar. Apareció en nuestro apartamento, montó el tablero y dijo: «Muéstrame lo que sabes». Perdí en 12 movimientos, pero volvió el siguiente domingo y el siguiente, hasta que esas partidas se volvieron nuestra rutina. «Juegas como tu padre», me dijo una vez, «demasiado preocupado por proteger tus piezas, no piensas en ganar».
Tal vez no quiero sacrificar todo solo para ganar, le respondí. Sonrió. La primera sonrisa auténtica que le vi. Por eso eres el único que todavía me interesa, Nathan. Preston y Mallory nunca entendieron esas partidas. Preston estaba demasiado ocupado siguiendo a mi abuelo en la oficina, aprendiendo sobre márgenes de ganancia y refugios fiscales. Se graduó en Wharton, la misma universidad de mi abuelo, y se encargó de recordarlo siempre. Cada cena familiar se convertía en su propia conferencia sobre optimización de mercados. Hablaba en jerga empresarial y gráficos de PowerPoint. Mallory, en cambio, se convirtió en una marca. 200.000 seguidores la veían posar en distintos barcos, con distintos vestidos, en distintos puertos europeos. Decía estar construyendo su plataforma, pero solo gastaba el dinero de mi abuelo esperando más. Su mayor logro era una marca azul en Instagram y un novio banquero suizo con viñedo. Vernon y Beatrice, sus padres, eran la pareja perfecta en el sentido más vacío posible. Él, director financiero de la empresa, aunque todo lo hacía su asistente. Ella, siempre en galas benéficas, no por ayudar sino por salir en las revistas. Vivían en una mansión tan grande que usaban intercomunicadores para hablarse. Y luego estaba yo, enseñando a 43 adolescentes la Constitución, corrigiendo exámenes en una mesa de segunda mano y sintiéndome más pleno que cualquiera de ellos. Esa era mi vida antes del funeral, antes del sobre, antes de que todo cambiara. Pensaba que sabía quién era y de dónde venía. Resultó que había estado mirando las piezas equivocadas del tablero. El Rochester Country Club nunca se sintió tan sofocante como aquella tarde de octubre. Mi abuelo había pedido que la lectura del testamento fuera allí, en la misma sala de paneles de roble donde había cerrado sus mayores tratos. La mesa de caoba reflejaba nuestros rostros como un espejo oscuro, y vi a Preston ajustarse el Rolex por tercera vez en 5 minutos. Veníamos del cementerio, donde la lluvia había convertido la tierra en barro, y Beatrice se había quejado todo el camino. Antes de empezar, dijo el abogado Hardwick ajustándose las gafas, quiero que sepan que Roland fue muy específico con estas disposiciones. Vernon se inclinó, ansioso. Lo entendemos. Él ya había hablado conmigo del plan de sucesión. Mentía, y todos lo sabían. El abuelo jamás hablaba de negocios fuera de la oficina. Hardwick abrió la carpeta. A mi hijo mayor, Vernon Whitmore, y a su esposa Beatrice, les dejo la casa de los Hamptons y la cartera de inversiones con número terminado en 471. Beatrice le tomó el brazo, radiante. La casa de los Hamptons, oh, Vernon. A mi nieto, Preston Whitmore, le dejo Whitmore's Shipping Industries y todos sus activos operativos, con la condición de mantener el empleo actual por al menos un año. Preston se levantó de golpe. Lo sabía, abuelo, no te defraudaré. Ya sacaba su teléfono, seguramente para actualizar su perfil con el título de director general. A mi nieta, Mallory Whitmore, le dejo el ático en Central Park West y el yate Serenity, anclado en Newport. Mallory chilló de emoción. El ático y el yate. Mis seguidores van a morir. El abogado me miró con algo parecido a la compasión. Y a mi nieto, Nathan Whitmore, le dejo esto. Sacó un sobre blanco con mi nombre escrito temblorosamente. El silencio duró 2 segundos antes de que Preston se echara a reír. ¿En serio? ¿Un sobre? Lo tomé con las manos firmes, aunque el corazón me latía fuerte. Dentro había un solo billete. Roma, solo ida, salida en 48 horas. Déjame adivinar, dijo Preston, arrebatándomelo, clase turista. Esto es buenísimo. El profesor se va de vacaciones. Mallory ya grababa con su teléfono. Nathan, tu cara es épica. Vernon se levantó, ajustándose la corbata. Roland siempre dijo que no tenías instinto para los negocios. Al menos te dio algo bonito. Roma es encantadora en esta época. Probablemente sea su forma de despedirse, añadió Beatrice con falsa ternura. Mi madre, que había estado en silencio, habló por fin. Eso es todo,
señor Hardwick? Eso concluye la distribución, respondió. Hay una carta personal para Nathan que deberá abrir solo al llegar a Roma. ¿Una carta? Preston casi gritó. ¿Qué dirá? Disfruta la pizza. Preston, basta, lo cortó Vernon con una sonrisa. Nathan eligió su camino. Quiso ser maestro y su abuelo respetó eso. Miré el billete, 15 de octubre, 3 de la tarde, vuelo 61. ¿Por qué Roma? Mi abuelo jamás la había mencionado. Supongo que debería hacer la maleta, dije guardándolo. ¿En serio vas a ir? Preguntó Mallerie. Tu abuelo me dio un billete. Lo mínimo es usarlo. Vernon negó con la cabeza. Tonto sentimental, igual que tu padre. Fue entonces cuando supe que iba a subir a ese avión. Porque Vernon estaba equivocado sobre mi padre, sobre mí, y quizá también sobre lo que mi abuelo realmente me había dejado. El billete no pesaba nada, pero se sentía más pesado que todos los millones que acababan de heredar. Mientras salía del club, con sus risas siguiéndome, recordé las últimas palabras de mi abuelo durante nuestra última partida. Las mejores jugadas, Nathan, son las que tu oponente nunca ve venir. La lluvia cesó, y por primera vez ese día, el sol rompió entre las nubes. Esa noche, sentado frente al billete, miré mi cuenta bancaria, $1.847,23. El alquiler vencía en 5 días, el coche necesitaba frenos nuevos y tenía 43 ensayos que corregir. Todo indicaba que volar a Roma era una locura. Pero no podía dejar de pensar en el rostro de mi abuelo aquella última vez. Nathan, dijo moviendo su caballo en un patrón que no reconocí, ¿qué sabes de la confianza? Que se gana, no se da, respondí. No, muchacho. La verdadera confianza es saber cuándo seguir sin entender por qué. Tu padre lo sabía. Me confió algo una vez, algo valioso, y le fallé. Pero tú, Nathan, eres diferente. No quieres nada de mí. Nunca lo he querido, abuelo. Lo sé. Por eso, cuando llegue el momento, confiarás en mí, aunque todos piensen que eres un tonto. Ahora, sosteniendo el billete, sus palabras sonaban más como un mensaje que un recuerdo. Llamé a mi madre. Voy a ir, le dije. Lo sabía, respondió Grace. Tu abuelo me llamó el mes pasado. Me pidió que apoyara cualquier decisión que tomaras después del funeral. Mamá, esto es una locura. Tu padre solía decir que Roland no siempre fue el hombre que conocimos. Dijo que hubo un antes y un después, y nosotros solo conocimos el después. Tal vez esto sea sobre el antes. A la mañana siguiente, pedí un sustituto en la escuela. La directora no estaba contenta, pero me concedió 3 días. 3 días para volar a Roma y averiguar qué juego estaba jugando mi abuelo. «¿Está bien, señor Whitmore?», me preguntó Yasmín, una de mis mejores alumnas. Se le ve distinto. Solo pienso en cómo, a veces, los momentos más importantes parecen insignificantes cuando ocurren. Hice la maleta ligera, 2 mudas de ropa y el viejo diario de cuero de mi padre. El Uber al aeropuerto me costó $32 que no podía permitirme, pero ya estaba decidido. Esperando en la puerta de embarque, abrí el sobre y noté algo que antes no había visto. Un pequeño número escrito a lápiz, 1947, el año en que mi abuelo tenía 22. El año después de dejar la marina. Llamaron a mi grupo y me puse en la fila detrás de una familia discutiendo por los asientos. Gente normal, con problemas normales, sin imaginar por qué su abuelo muerto los mandaría al otro lado del océano. Me senté en el asiento 32B, en el medio, al fondo del avión. Por supuesto, Preston tenía razón, era clase turista. El hombre a mi izquierda ya dormía roncando, y la mujer a mi derecha se había adueñado de ambos reposabrazos mientras veía una película en su iPad sin auriculares. Cuando el avión despegó y Detroit se hizo cada vez más pequeño, pensé en Preston, probablemente ya sentado en el despacho de mi abuelo, sintiéndose como un rey. Mallerie seguramente estaba publicando fotos del atardecer desde el yate,
y Vernon y Beatrice ya estarían reunidos con asesores financieros para hablar de su nueva fortuna. Y ahí estaba yo, apretado en clase turista, volando hacia un misterio con dinero que no podía permitirme gastar. Pero algo en todo eso se sentía bien. Por primera vez desde la muerte de mi abuelo, sentí que estaba justo donde debía estar. La azafata pasó ofreciendo bebidas. —¿Algo de beber, señor? —Solo agua, gracias. Mientras abría la botella, recordé otra lección de ajedrez. Una vez mi abuelo sacrificó su reina para ganar una partida. Yo me había quedado atónito, incapaz de entender por qué renunciaría a tanto. El poder no se mide por lo que tienes, Nathan me explicó, sino por lo que estás dispuesto a perder para conseguir algo mejor. La mayoría no puede ver más allá de la pérdida, por eso nunca ganan de verdad. El avión viró hacia el este, adentrándose en la noche rumbo a Roma y hacia lo que fuera que mi abuelo hubiera escondido allí. Mis primos creían haberlo ganado todo. Pero mientras me acomodaba para las 8 horas de vuelo, tuve la sensación de que el verdadero juego de mi abuelo apenas estaba comenzando, y yo era la única pieza que había colocado para jugarlo. El capitán anunció la altitud de crucero y cerré los ojos, con el diario de mi padre presionado contra el pecho, confiando en el plan de un hombre muerto, aunque no podía ver el tablero. Las ruedas tocaron tierra en el aeropuerto de Fiumicino a las 3:07 de la tarde. Tenía las piernas entumecidas, la espalda adolorida y apenas había dormido. Las voces en italiano se mezclaban con anuncios en inglés mientras rodábamos hacia la puerta. De pronto, me golpeó la realidad. Estaba en Roma sin reserva de hotel, sin plan y sin idea de qué debía hacer. En inmigración, el oficial me preguntó con acento, ¿motivo de la visita? Honestamente, no lo sé, respondí. Me miró raro, pero selló el pasaporte. Bienvenido a Italia. Seguí a la multitud hasta la zona de equipajes, aunque solo llevaba mi mochila. El hall de llegadas era un caos, familias reencontrándose, choferes con carteles, turistas confundidos. Estaba por salir cuando lo vi, un cartel impreso profesionalmente con mi nombre, sostenido por un hombre con traje negro impecable. El corazón se me detuvo. Me acerqué con cautela. Soy Nathan Whitmore. El hombre sonrió aliviado. Señor Whitmore, por fin, venga rápido. Soy Lorenzo. Su abuelo organizó todo hace meses. Tenemos un largo viaje. Tomó mi bolso y me guió hacia un Mercedes negro que probablemente costaba más que mi salario de 2 años. El aire de octubre era cálido, nada que ver con el frío de Detroit. Lorenzo me abrió la puerta trasera y me hundí en los asientos de cuero como en una nube. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salíamos del aeropuerto. A la finca Monturi, 1 hora al norte, en las colinas Sabinas. No entiendo. Mi abuelo nunca mencionó ninguna finca en Italia. Lorenzo me miró por el espejo. El señor Roland la poseía desde hace 45 años. Venía una semana cada septiembre, siempre solo. 45 años. Desde 1980. Nada tenía sentido. Dejamos atrás la ciudad y subimos entre colinas cubiertas de viñedos y olivares. El paisaje era tan hermoso que dolía. ¿Cómo conoció a mi abuelo? Mi padre fue su chofer. Cuando él murió, yo tomé su lugar. Hace 20 años que conduzco para el señor Roland. 20 años de visitas que nadie conocía. ¿Qué más había ocultado mi abuelo? La carretera se estrechó hasta que atravesamos un pequeño pueblo. Hombres mayores nos observaban desde un café. Luego Lorenzo giró hacia un camino privado bordeado por cipreses. Al final, unas puertas electrónicas se abrieron solas, revelando una villa impresionante. 3 pisos de piedra color miel, terrazas con vista a viñedos infinitos, jardines de otro siglo. Lorenzo estacionó frente a unas puertas de madera tallada. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se abrieron y una mujer anciana salió. Era elegante de una forma que no dependía del dinero, con el cabello plateado recogido en un moño y los mismos ojos grises de mi abuelo. Caminó hacia mí, llorando,
y supe antes de que Lorenzo hablara que esas lágrimas lo cambiaban todo. «Nathan», dijo Lorenzo suavemente, «te presento a tu abuela, Sophia Whitmore». El mundo se inclinó. Tuve que apoyarme en el coche. «Eso es imposible. Mi abuela murió antes de que yo naciera». Sophia tomó mis manos con fuerza. «Tu abuela americana, Carol, sí murió. Pero yo estoy muy viva». Su inglés era musical y perfecto. Me observó con ternura. «Tiene sus ojos, pero el alma gentil de tu padre. Entra, Nathan. Hay tanto que contarte». El interior de la villa era elegante y sobrio, nada como la ostentación de Vernon y Beatrice. En las paredes del salón, fotos antiguas mostraban a mi abuelo joven y riendo, junto a una mujer hermosa, Sophia. «Nos casamos en 1947», explicó. «Roland vino con la marina, se quedó tras la guerra para ayudar con la reconstrucción. Nos conocimos en un baile en Roma. Empezamos con unas pocas hectáreas de viñedos. Sirvió vino de un decantador. Es de nuestra cosecha. Se llama heredita, herencia. El vino era magnífico». «No entiendo», dije. «Mi abuelo tenía otra vida aquí». «Más que una vida, Nathan. Una familia. Me tuvo a mí, a nuestro hijo Augusto y a los nietos que nunca conoció porque eligió América. Se fue cuando comenzó la guerra de Corea. Debía regresar en 6 meses. Pero conoció a tu abuela americana mientras estaba de permiso. Ella quedó embarazada de Vernon. Un hombre honorable me habría dejado, pero Roland no pudo renunciar a ninguna vida. Las mantuvo separadas, en secreto. Me temblaban las manos. Vivió una mentira. No, Nathan, vivió 2 verdades. Amó a ambas familias. Mandaba dinero, venía cada año, pero nunca pudo elegir, hasta ahora. Caminó hasta un escritorio antiguo y sacó una carpeta. Viñedos Whitmore Internacional. 47 millones en activos. Todo es tuyo. Fue muy claro. No Vernon, no Preston, tú. Dentro había escrituras, contratos y estados de cuenta. Mi abuelo había construido un segundo imperio, oculto a todos. Pero lo que me dejó sin aliento fue el vídeo que Sophia puso en un viejo portátil. El rostro de mi abuelo apareció en pantalla, tranquilo como nunca. «Nathan, si estás viendo esto, significa que confiaste en mí. Bien. Siempre fuiste el único que entendió que hay cosas más importantes que el dinero. Tus primos recibieron lo que siempre quisieron, apariencia de éxito. Pero las apariencias engañan. Whitmore's Shipping lleva 3 años en bancarrota. Preston heredará un desastre. El ático tiene 3 hipotecas. El yate es alquilado. La casa de los Hamptons pertenece al banco. Les di lo que me mostraron, premios vacíos que brillan solo por fuera». Se inclinó hacia la cámara. «Pero tú, Nathan, venías cada domingo solo a jugar al ajedrez. Nunca pediste nada. Elegiste enseñar porque querías propósito. Así que te doy lo que nunca pediste, verdad, familia y riqueza real. El viñedo produce 2 millones de botellas al año. La villa lleva 3 siglos en la familia de Sophia. Tu tío Augusto dirige todo y te espera. Tus primos Marco y Elena son buenos. Este es tu legado, una familia que valora el trabajo, una tierra que produce algo real y una herencia basada en la verdad, no en la mentira. Tu próxima jugada es tuya, pero recuerda esto, Preston te llamará en un mes pidiendo ayuda. Sé más amable de lo que él fue contigo. Eso te hará mejor. Jaque mate, hijo». La pantalla se apagó. Sophia me apoyó una mano en el hombro. «Hablaba de ti siempre. El nieto que eligió el sentido antes que el dinero. Pasé 3 semanas en Italia aprendiendo todo. Mi tío Augusto se parecía tanto a mi padre que dolía verlo. Mis primos Marco y Elena me recibieron como a un hermano. Me enseñaron sobre el vino, la tierra y el abuelo que ellos conocieron. Aquí era distinto», dijo Elena una tarde entre los viñedos.
Reía, trabajaba con las manos. No era el empresario que tú conociste. La llamada de Preston llegó 23 días después. Estaba en Detroit, corrigiendo exámenes, cuando mi teléfono sonó pasada la medianoche. Nathan, tenemos que hablar. Su voz estaba rota. La empresa quebró. Papá perdió la casa. A Mallory le embargaron el ático. Todo se acabó. Lo siento, Preston. No, no lo sientas. Lo merecíamos. Tú eras el único que de verdad lo quería. Al día siguiente le ofrecí un empleo, dirigir la distribución en Estados Unidos de los vinos Heredita. Salario, no propiedad. Aceptó de inmediato. Mallory tardó más, pero terminó viniendo también. Resultó buena en marketing cuando promocionaba algo auténtico. Ahora está comprometida con el hijo de Lorenzo, vive en Roma y aprende el negocio desde abajo. Vernon y Beatrice se mudaron a un pequeño piso en Nueva Jersey. Él trabaja como contable, ella en una tienda por departamentos. Ya no me hablan, pero Preston dice que son más felices así, obligados a depender el uno del otro. Mi madre se mudó a la casa de huéspedes en la propiedad que compré con mi primer pago. Se jubiló y pinta cuadros todo el día, como siempre soñó. Yo sigo enseñando, pero solo medio tiempo. Paso los veranos en Italia aprendiendo sobre el vino y la familia que no conocía. Mis alumnos se ríen cuando descubren que su profesor de historia tiene un viñedo. Lo uso para enseñarles sobre comercio, agricultura y herencia. Una tarde, mientras jugaba ajedrez con mi tío, me dijo algo que me dejó pensativo. Tu abuelo siempre decía que el ganador no es quien toma más piezas, sino quien sabe cuáles realmente importan. Miré el tablero, luego los viñedos y el retrato de mi abuelo joven en 1947. Ganó, dije. Solo tomó 60 años terminar la partida. No, sonrió Augusto, ganaste tú. Solo que no sabías que estabas jugando. Ese sobrearrugado del funeral no era solo un billete de avión, era una invitación a descubrir quién era yo, de dónde venía y qué valía realmente. Mi abuelo les dio a mis primos lo que creían querer y a mí lo que no sabía que necesitaba. La última botella que él produjo sigue sin abrir en mi apartamento de Detroit. La etiqueta dice Heredita 2024 y debajo, con su letra, para Nathan, que entendió que la mejor herencia no es lo que recibes, sino lo que se te confía continuar. Todos los domingos sigo jugando ajedrez. A veces con Augusto en Italia, a veces con mis alumnos, a veces solo, recordando al viejo que organizó la partida más larga que he visto. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en verdad, familia y el valor de confiar cuando nada tiene sentido. Resulta que el tablero que todos los demás miraban era solo una distracción. El verdadero juego ocurría en otro país, en otro idioma, y mi abuelo se aseguró de que solo yo recibiera la invitación para jugar.